El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 15, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Bienvenidos, amados, al tema que quiero compartir con ustedes en esta hora, que he llamado ¿qué debe hacer un salvo, siempre salvo, con sus debilidades? Y les invito para que hagamos una oración. Hoy queremos, amado Dios, darte gracias por un día más de vida. Hoy queremos exaltar y bendecir tu nombre, Señor, y darte gracias por tu inmenso amor. Y rogarte que en esta hora tú nos des la sabiduría y la inteligencia espiritual para poder compartir este tema maravilloso. Guíanos, enséñanos, instrúyenos y, por supuesto, danos la fortaleza para poner por obra lo que tú nos enseñas. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Como les dije, el tema que quiero compartir con ustedes es que debe hacer un salvo, siempre salvo, con sus debilidades. La palabra debilidad es del griego asteneo y es un verbo que indica flaqueza, carencia de fuerza, convalecencia e incapacidad para producir algún resultado. Por supuesto, entonces hay una pregunta: ¿qué hacer con nuestras incapacidades, con nuestras flaquezas y debilidades? A la mayoría de nosotros el sistema religioso antiguo y aún el moderno nos enseñó que teníamos que santificar la carne y hacerlo por medio de ayunos, de sacrificios, de rituales que se nos dijo que podrían ayudarnos a superar nuestras debilidades. En el siglo II se hizo muy popular la idea de que el cuerpo era una bestia salvaje que había que domar. Para domar esa bestia salvaje, los religiosos se inventaron el flagellum, como vemos en la parte inferior, de 8 tiras de cuero con trozos de acero en las puntas, para golpearse y tratar de dominar a esa bestia y someterla. Pero ¿cómo seguía esa bestia? Seguía viva. En el siglo III surgieron los ascetas y ayunadores del cuerpo, que implantaron una serie de normas disciplinarias para someter al cuerpo, y una de ellas era aguantar hambre con ayunos prolongados y con largas penitencias. ¿Cuál fue el resultado? Que las debilidades al final de todo eso seguían intactas y nadie pudo superarlas. Y es que, amados, vale la pena contestar otra pregunta: ¿a dónde pertenecen nuestras debilidades? ¿Cómo surgieron? Y en la epístola de Santiago, capítulo 1, el versículo 14, la palabra dice, vamos a leerlo, por favor, amados, en la parte inferior. Si tiene su Biblia, tómela. Dice aquí Santiago 1,
14. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esto implica que las debilidades entonces son parte de nuestra concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? Primera de Pedro 2:11 nos explica qué es. Primera de Pedro 2:11. Dice la palabra de Dios: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Así que las concupiscencias son entonces los intensos deseos de la carne. Desde que el pecado entró en el mundo, todos somos débiles y tenemos viva y activa la concupiscencia. Todas las vidas de los personajes más prominentes de la Biblia tuvieron viva la concupiscencia y se vieron desfigurados por sus debilidades personales. Y lo maravilloso es que de esas debilidades habla la palabra de Dios, quien no las ocultó. Por ejemplo, Adán y Eva tuvieron el privilegio de haber sido creados por Dios a imagen y semejanza de Él sin pecado. Sin embargo, en su debilidad desobedecieron al Señor. Noé halló gracia delante de Dios luego del diluvio y fue librado de él juntamente con su familia. Pero todos sabemos que en su debilidad bebió hasta quedar sin conciencia. Y como todos hemos leído en la palabra, se desnudó en su tienda. Abraham era el amigo de Dios, pero en su debilidad mintió acerca de su esposa, no solamente al rey Abimelech, diciéndole que era su hermana, sino que ya había hecho con anterioridad lo mismo con el faraón de Egipto, a donde huyó con toda su familia después de la hambruna que vino sobre la tierra de Canaán. Jacob, por ejemplo, también conocía al Señor. Sin embargo, engañó a su padre Isaac y a su hermano Esaú también, con un plato de lentejas, a fin de poderse quedar con la primogenitura. ¿Qué decir de Sansón? Que tenía la fuerza más extraordinaria de parte de Jehová, pero que en su debilidad se enredó con una prostituta. David tenía el corazón de Dios, pero en su debilidad, como tú y yo sabemos, cometió no solamente adulterio, sino además asesinato. Juan el Bautista era el precursor del Mesías. Sin embargo, estando preso, dudó de si era el Mesías o no, y mandó a preguntar si verdaderamente lo era. Pedro anduvo con el Maestro durante su ministerio de 3 años y medio y públicamente lo negó hasta el punto de maldecirlo. El apóstol Pablo fue llevado al paraíso, donde recibió revelaciones y enseñanzas extraordinarias que él mismo dice que no podía traducir a su idioma, pero le costaba mucho llevarse con los demás de una manera correcta. Así lo vemos constantemente en sus duras expresiones hacia los corintios. Y tú, mi amado hermano, ni se diga. Yo también, como predicador, obviamente tengo mis debilidades y las conozco muy bien.
Todos los más santos y los menos santos entonces tenemos debilidades. Llevamos por dentro un conflicto que la palabra llama los deseos de la carne. Ahora uno se pregunta, ¿justificó Dios todas las debilidades de los profetas que nombramos y de los apóstoles? La respuesta es en ninguna manera. Porque cada debilidad trae su propia consecuencia en su momento preciso. Y cada vez que tú o yo le demos cabida a esas debilidades, podemos estar seguros de que el Padre que nos ama nos va a azotar como hijos para disciplinarnos. No con una disciplina destructiva, sino correctiva. Surge entonces otra pregunta. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestras debilidades? Romanos capítulo 6, el versículo 12 dice lo siguiente. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La palabra clave de todo esto es no reine. Esto lo único que quiere decirnos es que tú y yo tenemos la capacidad de no dejar reinar al pecado en nuestro cuerpo. Como la nueva creación de Dios tenemos esa autoridad maravillosa. Tu cuerpo y el mío están llenos de concupiscencias y deseos carnales, en unos más que en otros. Pero ¿qué debemos hacer? No obedecer a esos deseos. No permitir que los deseos de nuestro cuerpo y de nuestra carne nos dominen, nos controlen. Y aunque usted y yo sabemos que somos salvos, siempre salvos, somos llamados por la Escritura a entender y a reconocer que en el terreno de nuestra experiencia personal tenemos algo dentro de nosotros que se llaman debilidades. Pablo dijo en 2 de Corintios 12:10 lo siguiente: por lo cual, por amor de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿De dónde trajo Pablo esta expresión? La trajo del profeta Isaías, quien dijo en el Antiguo Testamento: diga el débil, fuerte soy. Y por supuesto que aquí hay una verdadera paradoja. Pablo dice al mismo tiempo que cuando es débil, entonces es fuerte. Es como si nos quisiera decir que la debilidad y la fortaleza son como los dos lados de un puente, pero que el puente que une esas dos partes de entrada es el Espíritu de gracia. Y aquí es donde vamos a entrar a entender realmente de lo que estamos hablando. Dios le dijo a Pablo en el versículo 9, o Pablo escribe y dice: y me ha dicho, le dijo Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué vamos a hacer, amados, con nuestras debilidades? La respuesta es sencilla. Debemos someterlas al Espíritu con mayúscula, perfeccionador de gracia. Pablo le rogó 3 veces al Señor que le quitara esa debilidad que había en su carne.
Y la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia. ¿Qué implica eso? Que el Espíritu perfeccionador de gracia cubre, pero no encubre nuestras debilidades. Lo que tú y yo necesitamos para nuestras debilidades y superarlas es el Espíritu perfeccionador de la gracia. Esto me lleva a decirles con toda honestidad, por experiencia propia, y en más de 35, 40 años, diría yo, de ministerio, que para tus debilidades no necesitas ayunar, ni vigilar, ni reprender a ningún diablo, ni hacer guerra espiritual contra cosas invisibles que no vemos, sino que necesitamos depender íntegramente del Espíritu perfeccionador de la maravillosa gracia de Dios. Y ese Espíritu de gracia tiene su propio nombre en la Escritura. Romanos capítulo 8, el versículo 26 dice, léelo conmigo: y de igual manera el Espíritu, y está con mayúscula, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu perfeccionador de gracia es obviamente el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando vienes al trono de gracia y sometes todas tus debilidades? Intercede por ti. Pues dice la Escritura que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Si tú y yo nos sometemos nuestras debilidades al Espíritu Santo, podemos estar seguros de que Él no nos va a poder ayudar. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pero no cambia nuestra debilidad ni nos las quita. Él solo nos ayuda. La palabra ayuda es del griego, como vemos en la parte inferior, sonantilambano, que significa socorrer, ponerse al lado de alguien para ayudarlo a sobrellevar una debilidad. ¿Cómo entonces nos ayuda el Espíritu Santo? Intercediendo para que no sucumbamos ante esa debilidad. Nosotros, tú y yo, tenemos un cuerpo lleno de debilidades. Pero dentro de ti hay uno que te está ayudando, lo mismo que a mí. Porque tú y yo fuimos sellados con el Espíritu Santo, precisamente para poder ser ayudados. Lo que implica que tú y yo somos salvos, siempre salvos, con una ayuda continua. Y como ya vimos en otros temas, hemos sido llamados a andar no en nuestras debilidades, sino en el Espíritu perfeccionador de la gracia. ¿A qué nos conduce ese Espíritu perfeccionador? Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, es decir, de Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y el verso 21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Tú y yo hemos sido llamados a reinar en vida y en gracia.
El espíritu perfeccionador nos lleva a dos cosas. Número uno, a recibir la abundancia de la gracia. ¿Cómo? Creciendo en ella, congregándote para ser edificado por ella. Lo que hacemos en este ministerio, llamado Reinando en Plenitud, es eso. Es educar tu entendimiento, es edificar tu vida con la realidad de lo que somos en Cristo y de lo que Cristo logró para nosotros con nuestra eterna salvación. Cuando tú ves estos videos, te estás congregando conmigo para yo poder edificar por medio del Espíritu Santo tu vida y que tú puedas descubrir el misterio maravilloso de Dios escondido en Cristo, en el Evangelio de la gracia del nuevo pacto. Cuando tú no te congregas, dejas de recibir la abundancia de la gracia. Y por supuesto, se estanca el reinado en vida de un creyente. Solo pueden reinar en vida los que reciben la abundancia de la gracia. Y amado pastor y ministro, tú y yo por eso estamos llamados a edificar a los santos con el Evangelio de la gracia, que es el que tiene el poder perfeccionador para levantarnos como reyes, para que reinemos sobre nuestras debilidades, para que nuestras debilidades entendamos que no se pueden reprender, ni gritar, ni echar fuera simplemente con gritos, ni con ayunos, ni con vigilias, que no se pueden exorcizar reprendiendo demonios, sino que solamente se pueden vencer sometiéndonos al que intercede por nosotros y ha prometido ayudarnos en nuestras debilidades, vivificándonos, y es el glorioso Espíritu Santo. La vivificación, la vida en Cristo, es la meta para la cual Dios nos salvó. De ahí que Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Espíritu de gracia no solo abunda y se multiplica, sino que también reina. Y obviamente solo los que estamos vivos en Cristo, los que formamos parte de esta nueva creación, somos los únicos capacitados para reinar. Quizá te estés haciendo otra pregunta. ¿Cómo puedo yo reinar en vida? Gálatas capítulo 5, el versículo 16 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Por supuesto, mis amados, que esto son estudios de años que podríamos ahondar en ellos. Pero tú reinas cuando no obedeces a tus deseos carnales. Cuando tú andas en el Espíritu, y ese Espíritu que te ayuda en tu debilidad, te permite no satisfacer esos malos deseos que ya sabemos que están en nuestra carne, en nuestro cuerpo. Yo te invito para que leas 1 Corintios capítulo 5, en donde el título en la Reina Valera dice un caso de inmoralidad cristiana y que por tiempo no voy a leer, pero tú lo lees y encontrarás allí que había un hermano en la iglesia de Corinto que vivía en fornicación con la mujer de su padre. Y este varón, por supuesto, que no podía reinar en vida. Porque es que en fornicación no se puede heredar el reino. No se puede reinar en vida y mucho menos en victoria. Y si usted lee atentamente, encontrará que el apóstol Pablo en el Espíritu se reúne con los líderes de la iglesia y ordena entregar a este hombre a Satanás para destrucción de la carne. Y agrega al apóstol, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Este es un tema que valdría la pena mirar específicamente. Pero este pasaje
lo que nos enseña es que la carne era la que estaba reinando en la vida de este joven. Sin embargo, cuando usted va a 2 de Corintios, se encuentra que a los 2 años, este hombre fue capaz de superar esa debilidad. Después de muchos dolores y tragedias, él regresa a la congregación de Corinto. Pablo ordena restituirle, y en 2 de Corintios 6, eso está 2 de Corintios versículos 6 al 11, léelo. Pero el apóstol Pablo le dice a la iglesia: al que vosotros perdonáis, yo también he perdonado. ¿Esto qué nos enseña? Que las debilidades están con nosotros todo el tiempo en la carne. Pero el Espíritu Santo nos dice y nos insta: diga al débil, fuerte soy. Y esto obviamente, amados, lo que aplica es lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1, el versículo 7. Yo te invito para que lo leas. 2 de Timoteo 1, 7. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Escucha bien, de dominio propio, no de demonio propio, como algunos dicen por ahí. ¿Qué quiere decir esto, amados? Que tú y yo hemos sido revestidos de manera sobrenatural por Dios por medio del Espíritu Santo, con poder, con amor, con la capacidad de dominarnos a nosotros mismos, de ejercer gobierno sobre nuestras debilidades y flaquezas. Y que a través del glorioso Espíritu de Dios, que habita en mi espíritu y en tu espíritu, ejerciendo esta autoridad y este poder, juntos vamos a caminar por esta vida salvos, siempre salvos, sabiendo que cuando viene esa debilidad en nuestro cuerpo carnal, de lo cual ya hemos hablado con anterioridad y vamos a hablar un poco más en el futuro, tú y yo tenemos de parte de Dios un espíritu que no es de cobardía para dejarnos vencer, sino un espíritu que nos capacita con poder, con amor, y que nos facilita tener dominio propio. Es decir, capacidad por el espíritu con mayúscula, en nuestro espíritu con minúscula, para refrenar todos esos malos deseos que obviamente están en nuestro cuerpo mortal. Amados, tenemos la posibilidad maravillosa entonces de llevar todas nuestras debilidades al Espíritu Santo y tener la seguridad de que en ese momento de prueba donde se activa la concupiscencia de nuestra carnalidad, el Espíritu Santo estará pronto para interceder por nosotros y librarnos de esa hora de tentación, de esa hora de prueba, que obviamente a ti y a mí puede sobrevenirnos en cualquier momento. Así que, amados, démosle gracias al Señor por esto. Y continuaremos en el próximo tema, porque esto no ha terminado. Ahondando más en esto que es algo maravilloso. Y es el poder vivir una vida reinando en plenitud. Es decir, en paz, gozo, libertad y vida en abundancia, aún en medio de todo lo que ocurre y de lo que está por pasar en esta tierra. Que el Señor te continúe bendiciendo, y te invito para que hagamos una oración. Querido Padre, muchas gracias, pues no nos dejaste huérfanos como nos lo prometió el Señor Jesucristo, sino que nos fue dado el Espíritu Santo como nuestro consolador, como nuestro maestro y como nuestro fortalecedor en medio de las debilidades y flaquezas que hay en las concupiscencias
de nuestro cuerpo. Gracias, Señor, por la victoria. Gracias porque estamos plenamente seguros y convencidos de que tenemos poder y autoridad sobre esas debilidades para no permitir que reinen y gobiernen nuestro caminar en esta tierra. Gracias, amado Dios, pues tu obra en la cruz a través de mi Señor Jesucristo es perfecta y completa para nuestras vidas y para la de todos nuestros amados hermanos en Cristo. Amén. Amén y amén. Nos vemos en el próximo tema y muchas bendiciones. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendiciones para todos. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com.